Muchas gracias, señor presidente. Las bebidas energéticas pueden hacer que nos sintamos más despiertos por un corto espacio de tiempo. Suelen contener sustancias que actúan como estimulantes y azúcar en cantidades excesivas. Son comercializadas para adolescentes con publicidad que hacen pensar en mejora de la concentración, aumento de la fuerza, disminución de la fatiga, así como disminuir el grado de embriaguez cuando se combinan con alcohol. Estas ideas inducen al consumo entre adolescentes y adultos, pero no son saludables y son el motivo de consultas a urgencias por sobredosificaciones de cafeína e interacciones con fármacos. Estas interacciones y efectos secundarios no quedan reflejados en el etiquetado ni la concentración máxima diaria recomendada de los ingredientes de estas bebidas. En general, estamos de acuerdo con el expositivo de esta iniciativa, aunque quizás necesita algo más de información sobre sus componentes y sobre las interacciones con medicamentos de uso diario y, sobre todo, con los anticomiciales utilizados por jóvenes epilépticos. Respecto a la cafeína y a modo orientativo, las bebidas cola tienen aproximadamente 30 miligramos por 200 centímetros cúbicos, el café 100 miligramos por taza y las bebidas energizantes de 100 a 250 miligramos de cafeína por 200 centímetros cúbicos, siendo 400 miligramos de cafeína al día lo máximo que se recomienda para un adulto. Los jóvenes pueden ingerir en una noche de fiesta o de estudio dosis multiplicada por 3 y por 4 a las recomendadas por día. Los efectos secundarios de la sobreingesta de cafeína son las cefaleas, diarreas, dolores torácicos, ansiedad, nerviosismo, mareos, hipertensión, taquicardias, insomnio, sin contar con el desarrollo de adicciones y posibles síndromes de abstinencia cuando se suprime la ingesta. También pensamos que habría que potenciar la información al consumidor acerca del resto de componentes más habituales de estas bebidas, como son, por ejemplo, la taurina, que es un aminoácido presente en algunos alimentos de origen animal y también se encuentra de forma natural en nuestro organismo, pues el ser humano lo sintetiza. Tiene un papel en muchas reacciones químicas relacionadas con la energía y es por ello que está presente en diversas bebidas energéticas. Las recomendaciones como suplementos de la taurina están entre 1 y 6 gramos al día. El guaraná. Es una hierba utilizada para prevenir el cansancio, mejorar la velocidad mental, promover la pérdida de peso y aumentar el deseo sexual. La guaraná también contiene cafeína en una proporción superior a la que contiene el café y se suma a la cafeína contenida en estas bebidas energéticas. La industria de las bebidas energéticas utiliza el 70% de la guaraná producida en todo el mundo. La dosis recomendada de guaraná está entre 50 y 75 miligramos al día e interacciona con los antidepresivos. El ginseng, la sinefrina, la L-carnitina, el ginkgo biloba y la hierba mate se utilizan para mejorar la concentración, la pérdida de peso y el rendimiento deportivo y también tienen importantes interacciones con medicamentos. Respecto a las vitaminas que se le añaden, que son del grupo B, habría que reseñar que la B6 tiene el riesgo de efectos adversos de tipo neurológico, con dosis altas y uso continuado, y la B12 tiene el riesgo de enmascarar diagnósticos de anemia megaloblástica por déficit de folatos. Todo lo expuesto hace pensar que las bebidas energizantes no son un producto muy saludable y que debe consumirse con pleno conocimiento y en dosis muy moderadas. Es importante que el consumidor conozca la posibilidad de desarrollar adicciones derivadas de la cafeína, así como que es imprescindible que quede reflejado en el etiquetado la dosis máxima diaria que no se debe de superar y que también ayuda a mejorar la toma de decisiones. Apoyaremos esta iniciativa y creemos que se vería mejorada añadiendo el concepto de dosis máximas diarias recomendadas de todos sus componentes y la interacción con medicamentos de uso diario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nosotros lo que decimos aquí, según hemos encontrado en una web que se llama Preview Control, que es lo mejor que hemos encontrado, el consumo de drogas y alcohol se encuentra igualmente implicado en un número importante, sobre el 30% de accidentes laborales, según la OIT. Este porcentaje podría llegar al 70%. El 12% de accidentes de trabajo totales son de tráfico, que esto es muy importante.
En el entorno laboral no es nada sencillo disponer de datos al efecto y es difícil pasar de suposiciones por más evidentes que puedan resultar, pues depende de la voluntad del trabajador para someterse a pruebas de drogas y alcohol. Esto es como abrir la caja de Pandora. Con respecto a este último punto, es necesario, digamos, para hacer un control, el consentimiento del trabajador y la voluntariedad para él mismo, que se regula en el artículo 22.1 de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales. Solo voy a leer el principio, puesto que tengo muy poco tiempo. De ese carácter voluntario solo se efectuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en el que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. Después también podríamos decir que nos encontramos con un problema del que conocemos su existencia, valoramos su gravedad, pero los efectos que tiene sobre el entorno laboral y la ocurrencia de accidentes laborales no están cuantificados de un modo claro. Tampoco la detección de estas conductas resulta nada sencilla debido a lo que puede suponer de traspaso de derechos individuales. Y ya solamente para acabar, decirles a los del Grupo Socialista que si es verdad, que esto ocurre en Madrid, pues hombre, pues ustedes son gobierno, envíen inspectores de trabajo allí, nosotros estaremos encantados y nada más. Bueno, nosotros hemos hecho una enmienda a esta proposición no de ley del Partido Socialista, precisamente lo contrario, porque adivinamos su objetivo, que era ampliar las prohibiciones del fumar tabaco a espacios libres de humo, pero al aire libre. Y nosotros instamos al Gobierno a que no se amplíen estos espacios hasta que no se tenga evidencia científica de que el fumar al aire libre induce concentraciones peligrosamente significativas de productos derivados del tabaco en aire o en líquidos biológicos o produce patologías concretas en las personas circundantes y en qué condiciones de distancia o climatológicas. ¿Por qué decimos eso? Bueno, ustedes quieren prohibir el humo en la galaxia y ser pioneros de la mano de Zapatero, por lo visto ahora. Pero oiga, es que España y el Reino Unido, según ustedes, tienen la disposición antitabaco más estricta de los 17 que tienen leyes antitabaco, de los grandes. También son estrictos, gran ejemplo, Malta, Bulgaria, Grecia y Hungría. Y después de describir todos los males ocasionados en fumadores activos, ustedes proponen la ampliación de los espacios sin humo. Sin humo. Bueno, ustedes han dicho aquí de sin humo de tabaco. Eso es una ambigüedad no calculada posiblemente. No mencionan ustedes en la PNL qué tipo de espacios se refiere y entonces nosotros queremos que antes de que se prohíba se vea que realmente ustedes tienen razón en que se produce un daño en las personas circundantes y eso no está demostrado. ¿Por qué? Hay muchos tipos de humo e incluso hay confusión cuando los estudios científicos se mezcla el humo en general, las partículas, y el humo del tabaco. Y en este sentido, es cierto que hay estudios que correlacionan la concentración de partículas menores de 2,5 micras con el cáncer, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, por supuesto. Pero resulta que esas partículas pueden venir del tráfico, del polvo de las carreteras, incluso de la combustión de madera o de carbón. Y además, es cierto que medir la nicotina en el aire o sus metabolitos en orina pueden ser métodos adicionales para medir el grado de fumador pasivo. Sin embargo, hay muy pocos estudios que correlacionen los niveles de la concentración de partículas con nicotina. Por lo tanto, fíjese, en PubMed solamente hay 9 artículos citados en este sentido. Falta de evidencia científica.
Casi todos los estudios que dicen qué malo es lo del humo hacen la concentración PM2,5 para ver que realmente eso es humo de tabaco. Pues bien, esto se ha demostrado que la medida de este marcador, el PM2,5, como marcador indirecto de humo de tabaco, se ha dicho que puede ser útil en interiores, pero no en exteriores. Ítem más. Estudios españoles. López, et al. Y colaboradores. 8 países europeos. 170 tomas. El estudio dio un resultado interesante. Fíjense. La concentración de media de nicotina en el exterior era mayor, señorías, en sitios en los que estaba prohibido fumar en interiores que en sitios en los que se permitía fumar en exteriores. Por lo tanto, convendrán ustedes conmigo que el asunto está lejos de estar zanjado. Ustedes quieren extender los espacios sin humo por un afán paradójico, como ha dicho la senadora del PP, para prohibir el tabaco y ponerse pins antitabaco. En conclusión, señorías, antes de meterse en esto, antes de imponer algo más, una carga adicional a los españoles, antes de fastidiarles la vida, antes de construir un mundo de tabaco, ustedes van a construir un mundo sin trabajo y sin luz al paso que vamos. Pues hay que hacer estudios, no regulaciones. Ustedes tienen que demostrar, y tienen que demostrar los científicos, que hay evidencia científica suficiente para prohibir el fumar en playas, por ejemplo, o en parques. Ustedes tienen que demostrarlo, para demostrar que sea deleterio, porque si no es deleterio, señorías, y no hay evidencia científica, estamos hablando en balde. Bueno, ustedes están hablando en balde. Muchas gracias. Señorías del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, pretenden hoy ustedes, con su proposición, extender a los denominados deportes electrónicos todas las prohibiciones y restricciones que rigen las actividades deportivas del Real Decreto 958-2020 de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego. En su exposición de motivos, hace una serie de afirmaciones que no tienen ningún fundamento científico. Afirman ustedes que, por su naturaleza, su impacto y su percepción social, cabe asimilar los deportes electrónicos a otras modalidades deportivas y califican también la situación actual como una amenaza para la salud y el bienestar. Mire, les recuerdo, señorías, que el nombre de esta comisión mixta es precisamente, y ante todo, una comisión para el estudio, recalco, estudio, de los problemas de las adicciones. Y por esta razón, desde nuestro grupo parlamentario Vox, hemos presentado una enmienda de modificación a esta proposición no de ley, instando al Gobierno a que antes de empezar ya de entrada con las prohibiciones, con las regulaciones, a lo que además ustedes son peligrosamente propensos, antes de nada, y de acuerdo con la lógica y el espíritu de esta comisión, se lleven a cabo los estudios necesarios que permitan de una forma objetiva discernir la conveniencia o inconveniencia de incluir a los deportes electrónicos en el ámbito de aplicación del citado Real Decreto 958-2020 de 3 de noviembre. Y por ende, y en ese caso, si los estudios fueran positivos, extenderles a ellos también todas las prohibiciones y restricciones que ya rigen en las actividades que consideramos todos como deportivas. Dichos estudios, por lo tanto, deberán tener un carácter científico y en ellos habrán de tenerse en cuenta las aportaciones no solo de uno, sino de todos los sectores implicados y que puedan verse afectados por esta iniciativa. No podemos, sin ningún tipo de fundamento científico, empezar ya de entrada a criminalizar ni calificar de amenaza para la salud y el bienestar a toda una industria que equivale al 0,11% del PIB español y que emplea de manera directa a 9.000 personas y de manera indirecta casi 25.000 personas. No parece una buena idea. Por lo tanto, señorías, ya se lo he dicho, es que creo que no lo pueden evitar. En cuanto pueden, caen en la tentación de intentar prohibir, limitar cualquier cosa que tenga algo que ver con las libertades, tanto de las personas como de las empresas, aunque de entrada no haya ninguna base acreditada en la que sustentarlo. Esta comisión parlamentaria
solo sirve adecuadamente a su fin y a su espíritu y para el fin para el que se creó, si realmente todo lo que consultemos o todo lo que le vemos, en este caso las solicitudes al Gobierno, estén contrastadas por la ciencia. Ese es nuestro trabajo. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular, además, ha presentado una enmienda que también pide estudiar el establecimiento de ciertas medidas. Sin embargo, diferimos significativamente de ellos, en nuestro caso, fundamentalmente porque pretende introducir el Grupo Popular a las comunidades autónomas en dicho estudio. Y el estado de las autonomías, es que, lo diremos siempre, ha demostrado que más que una solución suele ser el origen de muchas de las desigualdades y marañas regulatorias que se producen dentro del Estado español. Por estas razones, y como ustedes comprenderán, desde nuestro Grupo Parlamentario Vox solo podemos apoyar esta iniciativa si primero asumen nuestra enmienda en la que proponemos actuar de la mano de la ciencia y no de ideas preconcebidas y basadas en dicotomías que a la larga, y se ha demostrado y en la mayoría de los casos, solo acaban conduciendo al enfrentamiento y la ruina. Muchas gracias. Las adicciones sin sustancia o las adicciones al comportamiento, como hemos comentado antes, no hay duda que son un fenómeno que ha irrumpido en los últimos tiempos en nuestra sociedad de una forma significativa y en gran medida, como se ha comentado, debido al auge de las nuevas tecnologías y también a las modernas técnicas de marketing y comunicación cada vez más agresivas. Con la llegada de los servicios de redes sociales, su amplia repercusión y los modelos de consumo que tenemos actualmente, nos encontramos con un nuevo frente de comportamientos adictivos que la propia Estrategia Nacional sobre Adicciones ya reconoce que cada vez está exigiendo más y más demandas asistenciales. Existen algunos de estos comportamientos, como el juego o el uso compulsivo de los videojuegos o de Internet, que el propio Plan Nacional sobre Drogas ya les ha dado una cierta carta de naturaleza, incluyéndolos dentro de las adicciones que podemos considerar como más tradicionales, aunque todavía, como comenté en mi anterior intervención, estén lejos de ser percibidos con el mismo grado de gravedad por la mayoría de la ciudadanía. Pero existen otras que siguen en gran medida encontrándose en un limbo científico, por las dificultades que entraña discriminar adecuadamente entre las conductas que en principio pueden ser consideradas normales y aquellas otras que podríamos calificar como adictivas. La literatura científica ha sabido conceptualizar las adicciones a sustancias de una forma exhaustiva, no tengo la menor duda, pero si alguna adicción es un ejemplo claro de la dificultad de limitar la delgada línea que determina lo que puede considerarse una conducta normal y lo que podría considerarse ya un comportamiento patológico, es precisamente la adicción compulsiva a las compras, que estamos debatiendo hoy aquí. La mayoría de las personas realizamos muchas de nuestras compras en función de intuiciones o impulsos, y esto da lugar a lo que se conoce como compra no planificada. Se considera que es una compra impulsiva a todo aquello que compramos y que no teníamos pensado comprar, no teníamos planificado comprar. Y los estudios demuestran, y los que nos hemos dedicado al marketing muchos años de nuestra vida, es así. Los estudios demuestran que al menos el 50% de nuestras compras son de este tipo, son dirigidas. Pero bien, una cosa diferente a una compra impulsiva es lo que se considera como una compra compulsiva o patológica. Porque la compra compulsiva es aquella en la que el sujeto otorga al objeto un significado. Al objeto de la compra, el sujeto, la persona que tiene este problema de compra compulsiva, le otorga un significado. De modo que al realizar la compra, ésta genera una sensación de satisfacción o placer momentáneo. Por ello, el comprador inicia una dinámica de volver a realizar el proceso de compra y se crea, por tanto, una adicción al mero hecho de comprar. Claro, la mayoría de los compradores compulsivos, no impulsivos, repito, lo que están haciendo en realidad es utilizar la compra para enfrentarse a situaciones insatisfactorias en su vida, bien sea en su entorno o con ellos mismos. Y las consecuencias para la persona que sufre este tipo de patología no son nimias, no son baladís. Las personas que sufren esta adicción suelen tener ansiedad, falta de control, cambios de ánimo, vacío interior, sentimiento de culpa y, por supuesto, las compras compulsivas pueden provocar también problemas económicos graves, problemas familiares, problemas con tu pareja, problemas laborales, así como endeudamientos, mentiras y robos. Pero teniendo en cuenta
la comprensión de lo que ahora llamamos compra compulsiva, debemos tener en cuenta que este concepto es relativamente temprano o relativamente nuevo en la evolución de la ciencia del estudio de las adicciones. Por eso creemos que es importante que desde instituciones como esta se alerte y se le dé importancia que tiene a este tipo de conductas, que también afectan de una manera muy negativa a las personas que lo padecen y a los entornos que le rodean. Desde Vox creemos que hemos dado muestras más que de sobra de que no juzgamos las propuestas que se presentan en esta comisión teniendo únicamente en cuenta el simple hecho de cuál es el grupo político que las presenta. Nosotros creo que ya hemos dado muestra de ello, no hoy, en muchas ocasiones. Hoy el Grupo Socialista nos trae a debate esta proposición no de ley. En ese sentido, lo que propone, las medidas que propone, nos parecen oportunas, razonables y pertinentes, por lo que nuestra intención es votar a favor. Y además hemos presentado una enmienda con la intención, no entendemos, como ha dicho antes la diputada del Partido Popular, en mi caso la posición de la proponente socialista, porque no ha dejado ni siquiera que nos explicáramos. Pero, insisto, creo que mejoraría bastante la proposición no de ley. Pero bueno, creo que aunque no exista una línea clara de tratamiento para este tipo de conductas, sí existe el consenso generalizado entre los expertos de que el mejor método para evitar caer en esa patología es poniendo en práctica una serie de pautas de comportamiento individual que ayuden a controlar el consumo y a reducir así las posibles conductas desadaptativas que ésta pudiera acarrear. Esperamos que el Grupo proponente se lo replantee y tenga bien a aceptar nuestra enmienda, pero aún así, y como he dicho anteriormente, a nosotros desde Vox nos parece razonable y pertinente esta propuesta, por lo que vamos a votar favorablemente a la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Socialista. Muchas gracias. Con permiso, señor presidente, con su venia, 2 minutos, ¿verdad? Bueno, esto es uno de los ejemplos de que efectivamente pues un político tiene que tragar sapos, ¿no? Y yo, el papelón que mi queridísima señora Velasco pues tiene que hacer hoy, pues claro, no me gustaría que lo hubiese hecho yo. ¿Por qué? Porque claro, ahora mismo tenemos una quimera, ¿no? Una proposición no de ley que es una quimera, tiene un expositivo que a nuestro juicio era y sigue siendo, y es el problema, absolutamente errado, y lamentablemente vamos a tener que decir que no, porque el expositivo forma parte sustancial de cualquier proposición no de ley o de ley. Y si el expositivo está errado, no podemos que votar que sí, aunque hay que reconocer que la señora Velasco o el Grupo Parlamentario Popular ha mejorado sustancialmente el petitum anterior. ¿Por qué el expositivo? Y vamos a ir en contra, porque vamos en contra del expositivo, porque lo único que creemos que efectivamente el TOC es una enfermedad mental muy grave. Es una de las pocas enfermedades en las que está indicada la psicocirugía. Por lo tanto, en eso sí que estamos a favor. Pero es que tenemos 4 razones en contra del expositivo. Primero, nos parece una simplificación decir que la tendencia a los ritos hace que el TOC sea similar a una adicción. Al contrario, la personalidad adictiva es hiperimpulsiva, descontrolada, y la persona con TOC tiene un hipercontrol de todo. Que se diga, además, en el expositivo que el tratamiento es solamente la terapia de conducta es un error. El TOC es el paradigma del trastorno psiquiátrico en el que el tratamiento debe ser fundamentalmente con tratamiento farmacológico, con IRSS y terapia de conducta e incluso cirugía. No creemos que sea necesario hacer unidades específicas de TOC, tampoco a nivel nacional, porque esto está muy estandarizado. Se corre el riesgo, a mí no me gusta la palabra estigma, porque claro, llamándome Stigman, pues resulta así, ¿verdad? Pero claro, me parece que es etiquetar mal a los pacientes. Sin embargo, y además, sin entrar en juicios de intenciones, además el expositivo, señorías del PP, esto parece que está con nombres y apellidos.
quieren ustedes que la unidad de Granada sea el centro de esto. Y es que, miren, si hacemos el trastorno, la búsqueda en PubMed de trastorno obsesivo-compulsivo y España, todo ello en inglés, aparecen 285 publicaciones. De ellas, solo 4 aparece la afiliación Granada. Así que, bueno, pues eso aparece una PNL como, en fin, bueno, en fin, no lo voy a decir, pero parece un poquito de encargo, ¿verdad? Entonces, claro, con este expositivo, a pesar de que, insisto, el petitum ha sido sustancialmente mejorado por el Grupo Parlamentario Popular, no podemos decir que sí a esto. Ni siquiera nos vamos a abstener, lo sentimos mucho. Vamos a decir que no. Y no vamos a decir evidentemente, como dicen los socialistas cuando no votan una PNL de Vox. Dicen evidentemente, claro, ¿cómo vamos a votar a una enmienda de Vox? Pues señorías socialistas, nosotros la única evidencia que tenemos, y reconocemos la evidencia científica, y ustedes evidentemente también en esto, evidentemente están equivocados. Muchas gracias.